un análisis inicial desde lo general hasta lo particular de todas estas situaciones que vamos a ir viviendo en el día a día en la atención de estos pacientes con el coronavirus. Sé que muchos han atendido varios pacientes, pero considero importante que entre nosotros hagamos una construcción de esas vivencias que son reales, porque a veces nos basamos en lo que están viviendo otras personas, pero nuestras instituciones tienen unas características en especial que nos obligan a hacer una adaptación de la situación como tal. ¿Listo? De pronto en Europa tendrán todo, pero nosotros aquí en Colombia somos muy dinámicos, somos muy capaces de lograr todas las cosas maravillosas que deseamos y que sabemos que tenemos la capacidad de realizar y de ejecutar. Esto es algo que con mucha humildad estoy haciendo. Deseo que crezcamos en este proceso para poder realizar cosas mucho más grandes a futuro, porque ya para todos es sabido y conocido que la patología ya no vamos a esperar que se elimine, sino que es una patología que va a quedar con nosotros durante muchísimo tiempo. Entonces debemos aprender a convivir con ella y lo más importante, aprender a, a sentirnos seguros y seguras con las actividades que vamos a ejecutar. Como ustedes bien lo ven en el título, es algo que es sugerido, porque todavía sobre el COVID-19 no se ha dicho absolutamente nada como punto final. De hecho, las investigaciones continúan y pues para mí es algo muy importante iniciar este proceso porque sabemos que vamos a continuar en el día a día con la atención. Les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad su atención, esta participación, que continuemos haciendo camino para cuidarnos, porque si entre nosotros mismos no nos cuidamos, pues nadie más lo va a hacer, todo en manos de Dios, porque la fe mueve montañas, o todas esas energías positivas que tengamos, vamos a ayudarnos en el proceso. Iniciemos entonces, Dios los bendiga por estar aquí presentes. En esta primera diapositiva, pues ustedes pueden observar que, que aquí estamos presentes en esta imagen de esta enfermera o este enfermero, porque realmente lo que ha ayudado a hacer estos tapabocas es que no nos identifican como un ser único, sino como ese hacedor del cuidado. Es un plan de cuidado sugerido para la atención de un paciente adulto. Vamos a ir desde lo general hacia lo particular. Esta es la primera jornada. El miércoles a las 8 de la noche, ojalá puedan nuevamente, nos vamos a volver a reunir para ir haciendo específico el tema, poder determinar por qué un paciente tiene estas características, por qué tenemos que vigilarlas mucho más. Entonces, iniciemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar aquí? Es importante darnos cuenta que todo va a ir desde una generalidad, unas definiciones. Vamos a utilizar el proceso de atención de enfermería, como es la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución, la evaluación, y que este mismo proceso nos va a ayudar a nosotros a hacer los registros de enfermería. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les insisto, vamos a ir desde lo general y en las siguientes sesiones, en los próximos días, vamos a ir a lo particular. Lo primero es determinar que esta es una patología que nos va a mostrar una sintomatología. De hecho, cuando nosotros estamos hablando de valoración, tenemos que hablar de signos y síntomas específicamente, donde los signos son esos datos que nosotros podemos medir y donde los síntomas son esos datos e información que nos está dando el paciente, esa sensación que tiene de incomodidad, esa sensación que tiene él de no poder respirar, o de todos estos datos estadísticos que nosotros tenemos que revisar para poder saber el riesgo que tenemos o no. Por eso este nuevo coronavirus nos invita a mostrar
a qué es lo que nos estamos enfrentando. Por eso, observamos que entre su sintomatología lo que más llama la atención es la fiebre, la dificultad para respirar, y que tanto la fiebre como la dificultad para respirar nos va a llevar a unos riesgos propios desde el balance de líquidos ingeridos y eliminados, y desde esa relación que tenemos con la cuantificación de los líquidos, el uso de esos músculos accesorios que van a llevar al paciente a la fatiga como tal. Aparte de esa colección de líquidos que quedarán a nivel pulmonar, y que con todo el proceso de cuidado respiratorio nosotros podemos ayudar a que ese paciente pueda evolucionar de manera satisfactoria. Todo no depende de lo que podamos hacer, pero sí en la gran mayoría de las situaciones podemos ayudar a la mejoría del paciente. Recordemos que el paciente puede tener unas situaciones coadyuvantes. La incubación ya sabemos que oscila entre 4 y 7 días, pero puede llegar de 10 a 14 días. No está determinado aún si puede haber una infectación por contacto animal, aun cuando sabemos que el histórico inicia con esa imagen de un murciélago en una sopa muy especial, con esas características propias que tienen pues en otras regiones de comer como ellos consideran, pero en ninguna de la literatura dice que de perro, de los gatos o de otros animales puede irse o hallarse algún nivel de contagio hacia los humanos. ¿Cómo nos podemos infectar? Ya sabemos que con las secreciones, con esas partículas, que debemos mantenernos un distanciamiento social que sea determinado de 1,5 metros. Pero lo importante es saber que ese 1,5 metros debe ser respetado, porque estamos hablando de unas características propias del agente que es infeccioso. ¿Qué nos muestra la microbiología? Los COP2 pertenecen al orden de los nidovirales, unos virus de ARN monocatenario de sentido positivo con un gran genoma. Estos virus mutan y se recombinan con frecuencia. Por eso es que nos están diciendo todo el tiempo, va a haber una siguiente oleada que va a ser mucho más grave, que tenemos que mantenernos en confinamiento y que debemos analizar los riesgos que vamos a tener a futuro. Por eso es que toda esa comunicación que nos dan en el día a día el gobierno, que nos invitan a salir, yo como enfermera todavía tengo mis reservas basado en toda la información que podemos revisar, donde sabemos que el ARN no va a finalizar, él lo que hace es mutar y se adapta al entorno, se recombina. Por esa razón es que nosotros sabemos que la prueba que se realiza es por recombinación, y lo que hacen es utilizar unas polimerasas para determinar o para llevar a ese ARN a un ADN y poder saber a qué receptor está llegando al organismo del paciente. La mejor prueba que se está utilizando en este momento para diagnóstico es la detección del ARN mediante reacción en cadena de la polimerasa. Por eso es que la prueba se llama PCR, por las siglas que ella indica. Hasta este instante no hay ningún fármaco que diga que es eficaz. Existen algunos tratamientos para el control de la sintomatología con ciertas mejoras, como cualquier otro tipo de patología viral. No tiene ningún medicamento hasta este momento, aunque en horas de la mañana los rusos dijeron que ellos ya tenían el medicamento, pero sabemos que aún no se han hecho las pruebas totales. La localización, mejor dicho, la prevención, ¿cómo la vamos a hacer? Yo creo que ya todos somos expertos en prevención. Higiene de manos, distanciamiento social. Antes de entrar a la casa sabemos que tenemos que utilizar todas las medidas de bioseguridad que conocemos y las que tenemos que especializar. Por favor, no bajen la guardia con respecto a esas medidas de bioseguridad. Y aquí ya con una forma mucho más coloquial, si es necesario uno desnudarse en la puerta de su casa para poder asegurar la existencia continua de los familiares, por favor hagan. Limpiar los celulares, limpiar las carteras. Es más, ya yo he llegado al tope de la exageración del cuidado, que hasta los billetes los estoy limpiando, porque
no sabemos en qué momento puede haber un riesgo del mismo. El pronóstico, el 25% de los pacientes presenta una enfermedad pulmonar grave que progresa a síndrome de dificultad respiratoria del adulto. La probabilidad es más alta en pacientes mayores de 50 años. Por eso fue que se consideró vital que todas las personas de 50 años y más permanezcan en sus hogares y si tienen alguna patología asociada o patología crónica, como la diabetes, las cardiopatías, las hepatitis crónicas, porque aumenta el riesgo de mortalidad. Órganos afectados, aunque dicen que exclusivamente es el pulmón, cuando ya seguimos revisando la literatura, sabemos que no es el único sistema, el sistema respiratorio, el que se ve afectado. Pero el día de hoy, lo que más vamos a atender o nuestro plan de enfermería va a estar direccionado hacia esa sintomatología inicial. Posteriormente, en la siguiente jornada, vamos a hablar de las demás sintomatologías para poder dar una atención integral. Eso quiere decir que existen otros signos de afectación como la diarrea. Yo no me puedo imaginar una persona tosiendo y con diarrea. Eso debe ser desastroso. Porque, o sea, Dios mío, ¿qué es lo más grave? Esa pérdida de electrolitos, el control, la leucopenia, la trombocitopenia y como dato más destacable, la panlinfopenia. Por eso es que nosotros últimamente estuvimos viendo que los pacientes sangraban, porque si el paciente tiene trombocitopenia, pues evidentemente las plaquetas van a estar afectadas. En los casos más graves, el COVID-19 provoca neumonía, dificultad para respirar, fallo renal y la muerte. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Los diversos signos y síntomas. Recordemos, signo es una manifestación medible. Por eso en este caso la fiebre es el dato que nosotros podemos medir. Y sabemos que existen diferentes tipos de fiebre. Y los síntomas son esos datos que me está diciendo el paciente, que es la situación que nosotros estamos evidenciando, que el paciente está informando, que es lo que mi paciente está comunicando y que está generando todo el malestar general que nosotros estamos evidenciando en él y por lo cual le genera consulta. Los síntomas más comunes son tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción, dolor de garganta, dolor de cabeza, como decía anteriormente, la diarrea, la fatiga y la dificultad respiratoria. Pero recuerden que hay algunos portadores que son sanos. Esos portadores sanos son esas personas que consideran que en este momento no tienen ninguna patología, pero ellos son los que están portando el germen, el virus, y son de mayor riesgo. ¿Qué otro dato debemos tener en cuenta? Revisando lo anterior, repasemos. La leucopenia es la disminución de la cantidad de leucocitos, y si yo no tengo leucocitos en mi organismo, las patologías oportunistas adicionales van a generar mayor riesgo en el paciente, como sucede con estos pacientes que tienen HIV. La trombocitopenia es la disminución de las plaquetas, por eso ustedes veían en algunos noticieros que decían que el paciente sangraba. Y la linfopenia es esta cantidad de glóbulos blancos que a mí me están cuidando, ese que es esa célula T no va a poder controlar la infección. Por esa razón es tan grave el riesgo y es importante para nosotros la revisión del reporte de laboratorios. Hablando de laboratorios, ¿cómo se detecta el COVID? A través de unos test que son rápidos y otros test que demoran algún tiempo. El rápido es ese test que se hace en los servicios de urgencia que ocasionalmente puede presentarnos un dato negativo porque es inicial. Por eso debe hacerse un frotis. Ese frotis se toma del fondo de la garganta o de la nariz, donde el ARN que estamos tomando se va a purificar, se aplica una enzima que se llama transcriptasa para convertir el ARN en ADN. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué es positivo o por qué es negativo? Porque la fluorescencia que va a presentar va a indicar cuál es el umbral que tiene y me va a decir si es positivo o es negativo. Pero desafortunadamente los test son muy lentos.
y pueden demorarse tanto horas como días. Y esos días son los que nos llevan a nosotros, a todos los que estamos en el área de la salud, a aumentar los riesgos como tal. Ahora, ya habiendo revisado un poco, porque recuerden que esto es una revisión muy general de esos datos del COVID, vamos a ir a lo que en este caso nos reúne, que es esa manifestación respiratoria del paciente. Por eso en esta parte del tema vamos a hablar de los cuidados de enfermería a un paciente adulto con enfermedad de coronavirus COVID-19. Esta información fue sacada de la revista Portales Médicos el 13 de mayo de este año. ¿El caso cuál es? Es un paciente de 64 años de edad que consulta por presentar fiebre, tos persistente. Nuestro paciente ingresa al servicio, es enviado a la institución por su médico de consulta en la comunidad, y cuando él ingresa al servicio de urgencias, pues el paciente ya tenía más o menos una semana de estar recibiendo medicamentos, pero no evoluciona de manera satisfactoria, por lo cual deciden derivarlo al servicio de urgencias. Él persiste con tos, con fiebre, con dificultad para respirar, y durante su estancia en urgencias se realiza la exploración física, la valoración general, se toman las muestras de laboratorio y gases arteriales. En las siguientes jornadas vamos a hablar de esos gases arteriales, de ese rayos X de tórax. Después de los resultados de las pruebas, se decide ingresar a hospitalización con diagnóstico médico de neumonía bilateral por SARS-CoV-2 e insuficiencia respiratoria severa. Al ingreso a hospitalización se realiza el registro de las constantes vitales y se inicia la valoración de enfermería utilizando las necesidades de Virginia Henderson e iniciamos el plan de cuidado. Por eso retomemos que es un paciente de 64 años de edad con tos persistente y expectoración, manejado con levofloxacino, paracetamol vía oral, que fue ordenado inicialmente por su médico de atención primaria. Se realizó la exploración física, estudios de laboratorio, rayos X, y fue manejado con corticoides. Cuando ya es hospitalizado con 500 miligramos de acitromicina, hidroxicloroquina de 250 miligramos vía oral, oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto y colocación de el tapabocas o máscara quirúrgica. Se realiza el test rápido para coronavirus, que inicialmente sale con un resultado negativo, por lo cual se indica la toma de frotis nasofaringeo a espera del resultado. Aquí vamos a observar de manera general los reportes de laboratorio. La bioquímica como tal, es un paciente que tiene antecedentes de diabetes, es un paciente que vemos que sus electrolitos están dentro de rangos normales, tiene ciertas alteraciones tanto en los leucocitos como en las plaquetas, y el INR está dentro de unos datos que pueden ser manejables. El electro está en ritmo sinusal con un eje en 30, un PR normal, no existe alteración de la repolarización, y el rayos X de tórax no muestra, nos está mostrando la afectación, porque recuerden que él ingresa con neumonía bilateral. Los gases arteriales nos muestran una alteración de la presión de oxígeno y del bicarbonato, la orina normal, y el paciente también le hacen pruebas y cultivos iniciales donde la legionela y neumococo son negativos, aunque sabemos que en este momento no se puede dar un resultado como tal, porque los cultivos tienen unos tiempos de registro. En la exploración física se toman los signos vitales, encontrando el paciente normotenso, con ligera tendencia hacia la taquicardia, con una frecuencia respiratoria de 24, hipertérmico y con una saturación que llama la atención. Por esa razón es necesario colocar oxígeno tan pronto ingresa. Ya sabemos que es un paciente de 64 años con antecedentes de hipertensión y diabetes, que recuerden que todos esos datos coadyuvantes aumentan el riesgo al paciente, sin alergias, sin intervenciones quirúrgicas, manejado con metformina, bisoprolol y atorvastatina. En
estas necesidades de Virginia Henderson, la primera y más importante en este instante es la de respirar normalmente. Por eso iniciamos la utilización de oxígeno por cálula nasal, que pasa desde una oximetría de 88 al 92%. El paciente puede comer y beber de manera adecuada, pero sabemos que no podemos hacer un aporte calórico adicional porque lo que necesitamos es que ese consumo de oxígeno no se vaya hacia la depletación de proteínas, sino hacia ese requerimiento de oxígeno que hay en este instante. La eliminación, él no tiene ninguna alteración en su eliminación, puede moverse de manera adecuada con acompañamiento y asistencia en su vida diaria, siempre y cuando lleve el oxígeno. Puede dormir adecuadamente, pero recuerden que este paciente en la institución va a estar en compañía de otros pacientes y que su sueño va a verse alterado. Él puede elegir su ropa de manera individual, no tiene alteraciones en sus decisiones, pero la temperatura corporal, recuerde que aumenta la pérdida insensible, razón que nos va a llevar a nosotros para la próxima jornada al análisis del balance de líquidos ingeridos y eliminados. Este es un paciente que por sus pérdidas insensibles debe estar sudando demasiado. Debemos hacer una higiene corporal adecuada para que él se sienta confortable y que su piel no se vaya a ver en riesgo. Por esas necesidades de oxígeno puede tener alguna alteración del estado de conciencia o de la coordinación, razón por la cual debemos evitar todo riesgo de caída que pueda tener. En la comunicación con los otros no puede tener familiares en este momento, por eso es importante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para que él se sienta apoyado por sus familiares. En cuanto a la fe, debemos hacer un acompañamiento desde lo que él identifica como ese ser supremo, independientemente de las diferencias que podamos tener. Trabajar para sentirse realizado, recuerden que existen unas leyes, también en próximas jornadas estaremos hablando de ese tema, y él tiene que sentir que no es su culpa estar enfermo. Por eso aquí también entramos nosotros. Ese paciente busca de nuestra ayuda, pero la institución debe garantizar que nosotros también tenemos derecho como enfermeros, como enfermeras y auxiliares de enfermería, a garantizar nuestra seguridad durante la atención. Participar en diversas formas de entretenimiento. Ya sabemos que las instituciones, pues, existen algunos elementos de distracción como es el televisor, pero es importante manejarlo como en reuniones con los amigos, con su familia, con las personas que estén a su lado. Si es un hombre, que es este caso, pues que sepa que hay personas que están a su alrededor y que puede contactarlas y que pueden realizar actividades, pero a manera de sincronía, las personas en su casa y él aquí en la institución realizando actividades que no generen tanto gasto de oxígeno. Estas intervenciones también nos llevan a aprender y descubrir o satisfacer la curiosidad. Ayudemos al paciente a hacer higiene mental. Ayudémonos nosotros también a llevar una higiene mental y ayudarle a él a manejar la situación cuando ya esté en su casa. ¿Cuáles son esos planes de enfermería que nosotros vamos a manejar? Los diagnósticos ya sabemos que inicialmente, es decir, el día de hoy, son dos: deterioro al intercambio gaseoso y patrón ineficaz. En el deterioro al intercambio gaseoso, el estado respiratorio intercambio gaseoso es lo que vamos a manejar. Nuestra intervención va a estar relacionada con la fisioterapia respiratoria, la mejoría de la tos y la oxigenoterapia. En el patrón respiratorio ineficaz, vamos a manejar la permeabilidad de la vía respiratoria a través del manejo de la vía aérea. Vamos a centrarnos en las actividades y en los objetivos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un estado respiratorio óptimo donde el intercambio gaseoso sea adecuado, facilitando la respiración, ausencia de disnea en reposo y también durante el esfuerzo, mejorando la saturación, mejoría de ese rayos X de tórax y manteniendo un equilibrio entre ventilación y perfusión. ¿Qué debemos hacer? Fisioterapia respiratoria. Sabemos que hay una persona de fisioterapia que está contratada, pero nosotros también sabemos que es una contratada donde somos varios los enfermeros, enfermeras y auxiliares de enfermería. ¿Cuáles son las actividades que nos van a servir de
registros de enfermería o notas de enfermería. Determinar si existen contraindicaciones para la fisioterapia. Utilizar almohadas para que el paciente se apoye en la posición que facilite la respiración en ángulos de 30 o 45 grados. Practicar vibración torácica junto con drenaje postural. Controlar la cantidad y tipo de expectoración del esputo en sus diferentes coloraciones, amarilla o hemoctórica. Estimular la tos durante y después del drenaje postural. Observar la tolerancia del paciente por medio de la saturación de oxígeno, ritmo y frecuencia. ¿Listo? En la siguiente, vamos a mirar quién está hablando. Apagan los micrófonos. Ya te lo apagaste. Deben silenciar los micrófonos, por favor. Yo los había silenciado de acá, pero les di autorización para que los pudieran. Mira. Dime. Ya. Ok. Bueno. Mejorando la tos. Ayudar al paciente a sentarse con la cabeza ligeramente flexionada, los hombros relajados y las rodillas flexionadas. Animar al paciente a que realice respiraciones profundas, las mantenga durante unos segundos y tosa 2 veces de forma sucesiva. Toda esta información es importante tenerla porque pues nosotros sabemos que siempre estamos visualizando al paciente, pero que Dios nos ampare y nos favorezca. Es importante saber que hay personas que se nos van a acercar y nos van a solicitar información. Pues todo esto es en caso de que de pronto ustedes conozcan a alguien cercano o alguien que les pregunte, toda esta información está aquí y ustedes pueden utilizarla. Ordenar al paciente que inspire profundamente, se incline ligeramente hacia adelante y realice 3 o 4 soplidos. Enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces, expire lentamente y a que tosa al final de la exhalación. Poner en práctica técnicas de apretar y soltar súbitamente la caja torácica lateral durante la fase de expiración, maniobra de tos. Mientras existe la tos, comprimir abruptamente el abdomen por debajo del sifoides con la mano plana y así ayuda al paciente a que se incline hacia adelante. Animar al paciente que siga tosiendo con varias inspiraciones máximas. Fomentar el uso de la espirometría como incentivo. Fomentar la hidratación a través de la administración de líquidos por vía sistémica. Otra de las actividades, oxigenoterapia, eliminar secreciones nasales y traqueales, mantener la permeabilidad de la vía aérea, preparar el equipo de oxígeno, administrar oxígeno suplementario, vigilar el flujómetro cuando está aportando el oxígeno y que esté donde nosotros sabemos que debe estar. ¿Listo? Comprobar en cada turno o las veces que sea necesario el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administre la concentración prescrita, controlar la eficacia de la oxigenoterapia con pulso oxímetro y si precisa, gasometría arterial. Recuerden que en la próxima sesión vamos a hablar de todos estos temas más específicos. Observar y asegurar la correcta posición de las puntas nasales que facilite el aporte de oxígeno. Y también recuerden que tenemos que cuidar la piel donde está haciendo fricción esas puntas nasales. Observar si se producen heridas en la piel por la fricción y proporcionar oxígeno cuando el paciente deba desplazarse y que no quede fijo a un solo sitio. Que él pueda ir hacia el baño sin miedo a de pronto caerse o quedarse enredado o algo por el estilo. En cuanto a patrón respiratorio ineficaz, manejo de las vías aéreas, colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible. Realizar fisioterapia torácica si está indicado con espirómetros para distintos ejercicios. Eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión. Enseñar a toser de manera efectiva.
auscultar los sonidos respiratorios, o también lo vamos a hacer en la próxima jornada, observando de manera diaria y en cada turno la disminución o ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. Administrar broncodilatadores con cámaras espaciadoras, evitando producir aerosoles ni nebulizadores. Es un medio de contagio de alto riesgo. Regular la administración de oxígeno en función de la evolución del paciente, regularizar la ingesta de líquidos para optimizar un adecuado equilibrio de los mismos, y recuerden que la ingesta de líquidos fluidifica los mocos. Colocar al paciente en posición que alivie la disnea, 45 grados o de cúbito prono. Importante, vigilar el estado respiratorio y la oxigenoterapia. Como les decía anteriormente, esta es la parte general y la parte inicial que vamos a ir especificando. Esta es la bibliografía de donde saqué toda la información. Igualmente les voy a compartir a ustedes. Por favor, necesito que me dejen aquí por el chat sus correos o su número de celular, o se comunican conmigo para poder enviarles la información correspondiente y el caso de donde lo sacamos. La próxima sesión, donde vamos a hablar y vamos a ampliar mayormente la información, porque hoy fue algo muy general, va a ser el junio 3, es decir, el miércoles a las 8 de la noche. Les agradezco mucho su atención. Los que tengan inquietudes y preguntas, voy a abrir el chat aquí. ¿Sí? Con el micrófono. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? Recuerden que esto es una fase inicial. ¿Alguna pregunta? Ya pueden utilizar sus micrófonos o por el chat. Bueno, yo he entendido muy bien el caso. Está bien explicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es la idea, o sea, ir poquito a poquito, porque en algunas ocasiones tanta información y tan específica nos distrae de la realidad de enfermería. Entonces, el plan es centrarnos en lo que corresponde a enfermería. Sí, señora. ¿Listo? Muy bueno. Nos veremos entonces en junio 3, porque la idea es que cuando terminemos todas las sesiones, a ustedes se les va a enviar un certificado. La idea es que puedan participar de todas las sesiones, y si no pueden, igual el video va a quedar grabado y lo solicitan para poderlo visualizar. Cristina, ¿qué opinas? Muchísimas gracias. Sí, señora. Gracias, señora Aida. Dios la bendiga. Amén, igualmente. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Sara Sofía, que ha estado juiciosa desde el inicio. Gina. Señora. Gracias, muchas gracias. Como todas las cosas tuyas, excelente, excelente. Gracias, Cristina. Espero que todas las enfermeras a quienes se los envié se hubiesen contactado. Igual, gracias, Cris. Aida. Gracias, Cris. Te quiero mucho. Yo también, ya te vi. Qué linda. Estamos hablándonos. Que Dios las bendiga a todas y les dé muchas luces para superar esta pandemia. Amén. Amén. Amén, igualmente. Bueno, que les vaya muy bien. Un abrazote, aunque sea de la distancia, pero así. Sí. Nos queremos mucho. Un abrazo y un beso, Cris. Te quiero mucho. Yo también, que Dios los bendiga a todos. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, vamos a darle la palabra a... Aquí dice Moto 6. Vamos a solicitar. Vamos a reactivarle el audio.
Dime. Disculpe, es que no se escucha. Pero ahora sí me estás escuchando. Hola. Hola Sara, ahora sí te escucho. Buenas noches, excelente, muy bien explicado, Gina, y más adelante pues algunas dudas que tengamos pues usted me las irá resolviendo. Sí señora, Vamos claro a que ir sí. el tema. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Amén, amén. Y que esta información, como les decía, es desde lo básico. Vamos a empezar desde lo básico para ir ampliando con los gases arteriales, con lo que son los reportes de laboratorio, con otras cositas que uno a veces en el día a día se le va como volviendo rutina. Pero la idea es que no sea, que ustedes no tengan ni el mínimo riesgo de absolutamente nada y que puedan tener una sustentación para poder decir, mire, doctor, aquí está esto y pues a mí me llama la atención y de verdad que yo considero que debemos estar mucho más atentos a esta situación para que el paciente pueda llegar a su casa. Todo el mundo, todos deberíamos estar seguros y tranquilos en este momento y debemos estar ahí presentes para poder lograr cosas maravillosas en enfermería. Sara Sofía, muchísimas gracias. Señora Aida, muchísimas gracias. Robinson, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en junio 3. Dios mediante, muchas gracias.